hasiko naiz. Egunon guztioi, hasi baino lehen aurretiazko ohartxo bat. Saioa euskaraz zein gaztelaniaz jarra daiteke eta horretarako behealdean dagoen interpretación botoia erabiliz aukera dezakezue hizkuntza. Antes de comenzar, una advertencia previa. La sesión se puede seguir tanto en euskera como en castellano, y para elegir la lengua tenéis que accionar el botón de interpretación que tenéis en la parte de abajo. Hori esan da, eudelen izenean egunon eta mila esker, izenburua duen kultura eta euskara, kohesio eta garapen jasangarriko elementuak webinar honetara konektatuta zaudeten guztioi. Gaurka saio honekin amaitutzat emango dugu iazko urriaren 3 hasi genuen udalak abian prestakuntza ibilbidearen programazioa. Elkarren artean lotura oso estua duten bi gai jorratuko ditugu gaur. Kultura eta euskara, euskara eta kultura. Eta lotura horrek badu bere eragin simbolikoa Euskadin. Izan ere, Euskal Agendan 17 kei bat garapen iraunkorreko helburuan kokatzen baitira bi gai horiek. Izenburu honekin, euskara eta euskal kultura eta gaitasun eleanitza garatzea. Eta horretaz guztiaz hitz egiteko parteide oso interesgarria ditugu gaurko saioa. Lehenengo zatian, kultura gaiari dagokionez, Jordi Pascual Ruiz hiri eta tokiko gobernu batuen kultura batzordeko koordinatzailea, eta beste aldetik Sonia Díaz de Corcuera, Gasteizko kultura eta hezkuntza zinegotzia izango ditugu islari. Bigarren zatian, 19/2024 Euskararen dekretu berria jorratzeko dugu Joseba Lozano, herri administrazioetan hizkuntza normalizatzeko zuzendaria. Bere hitzaldia bukatu ondoren udal esperientzien panelaren txanda izango da. Honako parteide hauekin. Jon García, Erandioko herritarren arloko koordinatzailea eta Kirol eta Euskara delegatua. Eta Garbine Marzol, Tolosako Euskara eta herritarren arretarako zerbitzuaren zinegotzia. Nire aldetik, eskerariz islari guztiei eta besterik ez, Joseba Egiari hitz ematen diot, webinar honen garapena gidatu dezan. Aurrera, Joseba. Eskerrik asko, Iñaki, egunon guztioi. Tenemos hoy, como decía Iñaki, tenemos hoy los dos temas muy relacionados, como son la cultura y el euskera. Vamos a empezar con la parte de la cultura y para ello tenemos a una persona que conoce perfectamente la realidad cultural y las políticas culturales a nivel municipal, tanto a nivel del Estado como a nivel internacional. Jordi Pascual es coordinador de la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que como sabéis es la principal entidad que agrupa al mundo de lo local a nivel mundial. Y como esta comisión es una plataforma que lidera debates sobre los derechos culturales, sobre todo vinculados a las ciudades, ¿no? Jordi es uno de los promotores de la campaña Cultura 2030 Goal.net sobre el papel de los temas culturales en la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, y especialmente la necesidad de tener un objetivo específicamente vinculado a la cultura, algo que en Euskadi, como sabéis, tenemos ya conseguido o hemos implantando desde finales del año pasado, cuando el Foro Vasco de la Agenda 2030 aprobó la inclusión de un objetivo vinculado a la diversidad lingüística y cultural. Jordi ha escrito diferentes libros, artículos e informes sobre derechos culturales, relaciones culturales internacionales, gobernanza de la cultura y la relación entre la cultura y sostenibilidad. Como os decía, una persona ampliamente conocedora de esta realidad, que un poco lo que queremos es que nos contextualice un poco cómo está la cultura dentro del desarrollo local en el ámbito internacional. Jordi, eskerrik asko por estar aquí y nada, adelante, tienes la palabra. Eskerrik asko, egunon a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer estar con vosotras y con vosotros esta mañana. Voy a intentar resumir lo que desde la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos hacemos para promover el papel de la cultura en el debate local, nacional,
internacional sobre el desarrollo sostenible y me voy a ayudar de una presentación que vais a ver, es un poquito larga. Hemos titulado esta presentación Cultura, el cuarto pilar de la sostenibilidad. Para empezar, muchas de vosotros conoceréis la organización que represento, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, UCLG en inglés, uno de los acrónimos menos comunicativos y más difíciles, pero que responde a pues, la membresía de nuestra organización. Ciudades, grandes, metrópolis, pequeñas, medianas, y gobiernos locales. Todo tipo de gobiernos locales, desde provincias, condados, regiones, etcétera. La Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos nace hace ya casi 20 años para promover la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Y actualmente nuestro documento central, en tanto que organización mundial, es este Pacto para el Futuro. Dejadme que me detenga aquí en esta presentación, en esta diapositiva. A la izquierda veis el triángulo del desarrollo sostenible. Desde varios ámbitos, yo creo que desde el ámbito local, en el mundo entero, pero sobre todo en espacios concretos, y el País Vasco pues me parece un marco donde la obviedad de que los temas culturales tienen que estar de manera explícita y operativa en el paradigma del desarrollo sostenible, pues es así, ¿no? El triángulo actual no explica la realidad, como ya en los años 60 Thomas Kuhn en su historia de las revoluciones científicas explica, cuando un paradigma no explica la realidad, pues desde varios ámbitos, el académico, el profesional, pues aparecen alternativas, y nos parece que el cuadrado, aunque no es una imagen perfecta y aunque pues a veces se ha caricaturizado como un paso más hacia la pilarización, nos creemos que ilustra bien la necesidad de lo humano, de lo histórico y de lo transformador en el centro de los debates sobre lo que es el desarrollo sostenible de un territorio. Nos parece que la palabra cultura resume bien esto, al incluir pues, el patrimonio, la memoria, la creatividad, la diversidad, el conocimiento crítico, la ritualidad, la celebración de la vida y a la vez un planteamiento crítico sobre lo que conocemos, sobre lo que nos falta conocer, sobre los espacios que tenemos que investigar un poquito más para entendernos mejor como humanidad, mejor como personas, mejor en nuestra relación con la naturaleza. Bueno, la Comisión de Cultura de CGLU ha construido sus programas a partir de esta metáfora, de esta imagen. La cultura es el cuarto pilar de la sostenibilidad en orden de aparición, no como si fuera una película, en orden de aparición, no en orden de importancia. Hace 20 años aprobamos la Agenda 21 de la Cultura, hace 10 un documento guía que llamamos Cultura 21 Acciones y pues entre medio hicimos la Carta de Roma y la Declaración sobre Cultura cuarto pilar. El documento que tenemos ahora operativo es una guía que llamamos Cultura 21 Acciones con 9 ámbitos, empezando por los derechos culturales y acabando por la gobernanza de la cultura, y que incluye pues, el núcleo duro de las políticas culturales, patrimonio, diversidad y creatividad, y la relación entre cultura y otros ámbitos que forman parte del desarrollo local y forman parte de lo que un gobierno local desarrolla con la ciudadanía y con el territorio. Educación, medio ambiente, economía, equidad, inclusión, planificación urbana, espacio público, información y conocimiento. Esto lo adaptamos trabajando con ciudades líderes, con ciudades piloto, muchas veces con un radar. Os he puesto una muestra de los radares que salen de la autoevaluación de este Cultura 21 Acciones con pues, debates locales en todas partes del mundo. En la línea naranja expresa la autoevaluación y la azul la línea, la media mundial. Os he puesto estas gráficas, estos radares, porque con toda la intención, nuestro trabajo no es solamente relato, sino también intenta cuantificar dónde estamos e intenta paliar ahí donde un territorio
siente que tiene debilidades, ahí donde los actores convocados a los debates, actores culturales y actores no culturales, pero necesarios para hacer avanzar la cultura como eje del desarrollo local, pues aquellos ejes que son sentidos como débiles o que necesitan un poquito de trabajo. Todo esto lo tenemos subido en nuestro sitio web de acceso gratuito y con cada ciudad, con todas las ciudades que tenemos que tenemos trabajo realizado, pues hay una página dedicada a la ciudad. Os pongo un ejemplo reciente y del País Vasco. El Plan Estratégico de Cultura de Bilbao en parte está inspirado en los trabajos que hemos hecho nosotros aquí en CGLU y os he puesto también la diapositiva de todo el trabajo histórico que hemos hecho con Bilbao, que es la ciudad, una de las ciudades que vicepreside la Comisión de Cultura de CGLU. Y aquí un saludo a todo el equipo de cultura de Bilbao. Estamos trabajando en un nuevo borrador, en un nuevo documento. Como anteriormente decía, en el año 4 aprobamos la Agenda 21 de la Cultura, en el año 15 Cultura 21 Acciones y ahora estamos trabajando en la tercera versión de la Agenda 21 de la Cultura que va a conservar esta intención de ser práctica, de abordar temas en la frontera entre cultura y otros ámbitos del desarrollo sostenible local, de las transiciones. Bueno, no estamos seguros si tenemos que llamarle al documento Cultura y Desarrollo Sostenible o Cultura y Transiciones. Bueno, estamos ahora testando este documento en varias partes del mundo con la intención de aprobarlo en el 2025. Si os interesa este tema, pues podéis contactar con Eudel y podemos ver qué podemos hacer juntos. Lo que os decía, estamos haciendo tests. Hemos hecho en Jinju, en Ciudad de México, en Lisboa, en Elefsina, pronto en Maputo, en Essugalzet. Bueno, ahí estamos. ¿Qué hacemos además de ofrecer este marco que relaciona de una manera explícita y operativa cultura con el desarrollo sostenible? Pues hacemos capacitación, hacemos una cumbre cada 2 años, un premio y trabajamos en la red mundial de CGLU. Las cumbres de cultura, la primera en Bilbao, el año 2015, donde aprobamos Cultura 21 Acciones. Podéis ver a la izquierda de la pantalla Azcuna Centro A. La hacemos cada 2 años, 17 Jeju en el año 19 Buenos Aires, Izmir en el año 21 y la más reciente en Dublín en noviembre del año 23. Cada 2 años también, en años alternos, convocamos un premio internacional, el único premio mundial sobre políticas culturales locales. También podéis encontrar en el sitio web todo lo histórico con las ciudades ganadoras, las personalidades ganadoras y aquí un mapa que resume pues de dónde han venido las candidaturas en estos años. Convocamos el premio a finales del año 2023 y ahora estamos, pues, el jurado deliberando sobre los ganadores en el año 2024. Pronto anunciaremos los ganadores, seguramente en el mes de junio los podremos anunciar. También estamos bastante activos en el debate sobre la emergencia climática y la acción climática. Colaboramos con una red que se llama Climate Heritage Network, que lleva la voz de los actores culturales en las COP. Y trabajamos con algún proyecto específico con algunos de nuestros miembros, como aquí en Corea, un proyecto sobre residencias para artistas jóvenes. Y ofrecemos, la presencialidad es muy importante, pero también ofrecemos formación y asistencia técnica a distancia. E intentamos trabajar pues, con todas las regiones del mundo que forman parte de CGLU. CGLU es una organización mundial, tiene secciones en todos los continentes y no todas tienen una comisión de cultura con la cual nosotros podamos trabajar, pero todas se interesan por aplicar lo que estamos haciendo desde la sede central. Voy a dedicar un poquito de tiempo a la relación entre la cultura y los objetivos del desarrollo sostenible. En 3 puntos: el análisis inicial, el análisis actual y el foro político de alto nivel. Sabéis que los objetivos se aprobaron en septiembre del año 2015, que tienen una duración hasta el año 2030. Sabéis que no hay un objetivo cultura en este marco internacional y seguramente también sabréis que se produjo un cierto debate
que llevó pues a que, es verdad, la agenda actual, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí significan un paso adelante en la consideración de los temas culturales dentro de esta Agenda Mundial del Desarrollo. Nosotros hicimos una guía en el año 17, la primera que salió, que va objetivo por objetivo, toma cada uno de los 17 objetivos y pues explica por qué la cultura es importante para lograr ese objetivo, cómo las ciudades pueden trabajar y ejemplos de ciudades que ya lo muestran en la práctica. Esta guía la podéis bajar también de internet y aquí tenéis la diapositiva del objetivo 11, ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, que es donde seguramente hay más información, más ejemplos, pero en la guía conseguimos dedicar una página a cada uno de los objetivos. Aquí no me voy a detener demasiado. En la guía clasificamos los objetivos en función de su cercanía al objetivo primordial de las políticas culturales en 3 esferas. La más lejana sería la localización cultural de los ODS, una segunda, pues la utilización de la cultura, la instrumentalización de la cultura para hacer posible el desarrollo sostenible. La tercera, algunos objetivos, mejor dicho, algunas metas que sí tienen que ver con el desarrollo centrado en las personas y, por tanto, tienen elementos culturales. Hicimos un ejercicio de recorrer todas las metas, las 169, con las 5 metas obvias o las grandes, la 11.4, la 4.7, la 8.9, la 12b, la 8.3, pero también otras metas igualmente importantes que no siempre se abordan. No me voy a detener aquí por ahorrar un poquito de tiempo, pero la presentación la podéis tener y podéis pues ver cuáles son estas 10 otras metas igualmente importantes que un territorio consciente de la importancia de la cultura y consciente del papel que los actores culturales tienen en la aplicación de los ODS tienen que abordar para ser coherentes a escala local con los temas de desarrollo sostenible. Recientemente, el año pasado, hicimos un análisis un poquito más crítico, mirando también hacia los cuellos de botella, las dificultades, la poca preparación que pueden tener los actores culturales o algunos relatos culturales o acciones o políticas culturales que limitan la aplicación de los ODS. Nos parecía que hacer este ejercicio, tenéis en el eje de las X los 17 objetivos y en las ordenadas, en distintos tonos de verde y en distintos tonos de rojo, en verde, allí donde hay situaciones o políticas o procesos culturales, todos son culturales, que facilitan la aplicación, pues por ejemplo, del 11 o del 4 o del 16, situaciones culturales que facilitan la localización de tal objetivo, pero también debajo del eje de las abscisas, situaciones, políticas, relatos que limitan o impiden la localización de los objetivos. Y nos parece que este ejercicio crítico es muy importante. Os podéis bajar el informe desde nuestro sitio web. Aquí es donde estamos ahora celebrando pues que hay más cultura de manera más implícita que explícita en los ODS, asegurando que los actores culturales y los factores culturales tengan un papel en la aplicación local de los ODS, en la implementación local de los ODS, en la consecución local de los ODS, pero también siendo conscientes de que hay trabajo por hacer en nuestro sector, en nuestros relatos y en nuestros análisis hacia el futuro. Intentamos cada año estar presentes en el Foro Político de Alto Nivel, que convoca Naciones Unidas y su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales cada mes de julio para monitorear el progreso. Y ahí pues hemos hecho varios informes analizando lo que los estados, miembros de Naciones Unidas, explican cada año y lo que algunas ciudades explican en contextos pues más propios de nuestra red, de nuestro movimiento. En el caso de los estados, tiene este acróstico de VNR, Voluntary National Review, y en el caso de las ciudades y los gobiernos locales, los Voluntary Local Review. Para ir acabando, 2 ejemplos más de nuestro trabajo con los ODS. Un observatorio de buenas prácticas que recoge muchos de los
proyectos candidatos al premio que acaban siendo seleccionados por el jurado como buenas prácticas. Tenemos actualmente más de 360 buenas prácticas indexadas con esos 3 criterios, los ODS, los 9 compromisos de cultura 21 acciones y 87 palabras clave, y podéis jugar buscando pues palabras clave, compromisos, ODS, y os salen pues pantallas con ejemplos concretos de proyectos en todo el mundo. Otro programa que hemos aplicado con éxito en varias ciudades son las 7 claves, que es un ejercicio para localizar los ODS a partir de los actores culturales y los programas y los proyectos culturales. Tenemos el ejemplo de haber trabajado en 10 ciudades haciendo estos talleres de, les llamamos The 7 Keys, las 7 claves, porque al fin y al cabo se trata de seleccionar 7 acciones motores, 7 compromisos locales para que los ODS sean una realidad más cercana a la ciudadanía, más próxima al trabajo de los actores culturales. También esto lo tenemos traducido y disponible en nuestro sitio web de manera gratuita. Y querría acabar explicándoos lo que hemos hecho desde lo que venimos haciendo desde el año 2013 para conseguir que haya un objetivo cultura. En el año 2013, en el mes de mayo, hace casi ya 11 años, nosotros pedimos que hubiera un objetivo cultura. Pero la UNESCO no lo vio, Naciones Unidas tampoco lo vio, y bueno, igualmente nosotros publicamos un documento en septiembre del año 13 con una propuesta de objetivo cultura, con 10 metas que nos parecía pues un poco... sabíamos que esto no iba a pasar, sabíamos que no se daban las condiciones para que hubiera un objetivo cultura, ni políticas ni técnicas, me aventuro a decir. Pero hicimos el ejercicio y lo hicimos no solamente nosotros como CGLU, sino también otras 6 redes de la sociedad civil mundial que trabaja en el ámbito de la cultura. Por ejemplo, la Red Mundial de Bibliotecas, IFLA, o el Consejo Internacional de Sitios Patrimoniales, ICOMOS, Culture Action Europe, Arterial, la Federación Mundial de Coaliciones por la Diversidad Cultural y el Consejo Internacional de la Música. Esta red pues ha tenido unos postulados, esta campaña ha tenido unos postulados críticos y constructivos sobre el papel de la cultura en los ODS y la Agenda 2030, y a finales del año 2022 repetimos el mismo ejercicio. Nos parecía que era importante, nos parece que es importante llegar a los debates sobre lo que tiene que ser el post-2030 con un grupo de redes culturales que a escala mundial trabajan juntas, cohesionado, con clara comunicación hacia todos los llevadores de estaca, a todos los stakeholders en Nueva York y en los ministerios de Asuntos Exteriores y en los grupos de la sociedad civil que existen en el debate sobre el desarrollo, universidades, mujeres, pueblos indígenas, etcétera, a todos los grupos, convencer a los estados y a todos los grupos que un objetivo cultura no solamente es una buena idea para que el desarrollo sea más coherente, sino que ayudaría a la consecución de otros objetivos. Redactamos una propuesta, la presentamos en el marco de Mondiacult en septiembre del año 22 y tiene pues 10 metas concretas que van pues desde derechos culturales hasta patrimonio, pasando por creatividad, construcción de la paz, diversidad, etcétera. Muy pronto, en septiembre, el 27 de septiembre, vamos a organizar con el Ayuntamiento de Bilbao una jornada para explicar dónde estamos en esta labor de trabajar con un objetivo cultura, de conseguir un objetivo cultura. Si os queréis apuntar la fecha, pues seréis muy bienvenidos, pero aún no podemos avanzar programa. Y pues voy a acabar aquí. Conocéis nuestro sitio web. Tenemos un boletín que lanza noticias cada 15 días. Intentamos estar activos en nuestras redes sociales y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier
petición que necesitéis, pues aquí a vuestro lado y a vuestra disposición. Eskerrik asko. Es que ricasco, Jordi. Bueno, como siempre, tenéis la oportunidad de hacer preguntas a Jordi a través del chat. Así que si tenéis alguna cuestión que queráis que Jordi nos ilustre, pues ponéis la pregunta en el chat y ya yo se la hago llegar. Un poco por abrir un poco el debate contigo, Jordi. En la comisión estáis trabajando o tenéis ejemplos de buenas prácticas vinculados a la cultura inclusiva. ¿Cómo es, qué nos puedes decir de qué están haciendo las ciudades como buenas prácticas para conseguir que la cultura llegue realmente a todas las personas y que no sea digamos, un producto consumido por unas ciertas élites sociales o económicas? Es que yo creo que esta es la pregunta, sí, esta es la pregunta. Mm. Porque, y tiene que ver un poco con, bueno, que no se me enfade nadie, pero tiene que ver con la inercia histórica del sector cultural, que legítimamente ha centrado su proa en la excelencia, que está bien, en la vanguardia, que está bien, en los elementos que delimitan la profesión, que está bien, pero a menudo ha olvidado que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27, habla del derecho de todas y todos a participar en la vida cultural. Y, y es el único elemento, este artículo es el único elemento que nos permite legitimar de manera inequívoca políticas públicas para la cultura. Entonces, el derecho a participar de todas y todos en la vida cultural, eh, de alguna manera, obliga a trabajar con todas las personas que están en un territorio, que habitan el territorio, a analizar los obstáculos que impiden acceder a la vida cultural y aportar soluciones concretas. En nuestra base de datos encontraréis decenas de ejemplos en esta dirección. No me atrevería a, a señalar uno, pero yo creo que tu pregunta, Joseba, es la pregunta que hoy continúa siendo el eje de nuestro trabajo, es el eje del trabajo de la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos culturales y es una de las tensiones que el sector cultural y las políticas culturales locales tienen que plantear y tienen que resolver. A la vez, apostar por la profesionalidad del sector cultural, asegurar unas condiciones de trabajo dignas, asegurar que hay espacios para conseguir la excelencia, para pues, considerar los procesos culturales como procesos de investigación y desarrollo, su conexión con el tejido productivo y a la vez, dotarse de los programas de mediación, de escucha, de participación, de implicación, de empoderamiento para todas y todos los que habitan en un territorio. Sin este equilibrio, nos parece que las políticas culturales no podrán ir más allá. No habrá un objetivo cultura. No conseguiremos salir de esta pues inercia decimonónica de los espacios culturales como espacios de elitismo y de privilegio. Y no podemos, si enmarcamos nuestro trabajo en el ámbito de los derechos, no podemos estar ahí. Si enmarcamos nuestro trabajo en otro espacio, en otro territorio, la pura competitividad o el no compromiso con la democracia, entonces quizás sí. Pero si anclamos la política cultural en los derechos humanos, con lo que comporta también pues, de trabajar por la libertad de expresión, por asegurar la libertad artística, etcétera, todo lo que comporta en el mundo artístico y cultural el trabajo con los derechos humanos, pues también ahí necesitamos un compromiso fuerte de todos los sectores, de todos los actores, para que los procesos culturales estén a disposición de todas y todos.
Y otra pregunta también vinculada a un poco más como con la parte un poco del desarrollo económico vinculado a la cultura, ¿no? Hay ciudades que están apostando, ¿no? Por hacer de la cultura un eje estratégico de desarrollo económico. Eh, ¿cómo ves que, em, cómo debe ser un poco esa vinculación entre la parte de la cultura, entre ese concepto de desarrollo económico? ¿Qué ejemplos o qué buenas prácticas nos puedes destacar a nivel estatal, internacional? ¿Cómo ves este tema, este binomio desarrollo económico-cultura? Pues como uno de los ejes importantes en el debate también, ah, desde principios de siglo, yo creo que esta idea de, de implicar al sector productivo, a las empresas en espacios de creatividad, de innovar en los procesos, de innovar en los productos, pues yo creo que se ha acelerado y está presente en muchos espacios. Yo creo que el País Vasco es uno de los espacios donde esto excele de manera más notoria. Recuerdo el programa de Conexiones Improbables que fue replicado en varios espacios fuera del País Vasco con mucho éxito en muchos espacios europeos. Ah, ahí también está el turismo y pues también hay una tensión difícil de resolver porque también en estos 20 años largos pues lo simbólico cultural ha sido un imán para la atracción de turismo y a veces pues el turismo mm, ha puesto en riesgo la viabilidad del mismo sector cultural. Bueno, pues como en tantos ámbitos de acción pública, encontrar un equilibrio es algo importante. Ujú. Eh, es que ricasco, Jordi. No sé si hay alguna pregunta por parte del público. Eh, no veo ninguna pregunta, Jordi, así que es que ricasco, muchas gracias por tu participación y pasamos un poco a comentar un poco a compartir un poco la experiencia de Vitoria-Gasteiz en el ámbito de la cultura. Es que ricasco, Jordi, de verdad. Muy bien. Egunon, no sé si nos escuchas, Sonia. Sonia, no sé si nos escuchas. ¿Tienes apagado el micro? Ya, a ver, ahora Egunon, buenos días. Egunon. Egunon, Sonia. Nos faltaba hacernos Muy bien. con la técnica de Nada, esta sala, que es la primera vez que la uso. Egunon, buenos días a todos y a todas. Egunon. Bueno, después un poco de la contextualización que nos ha hecho Jordi Pascual, queríamos tener alguna experiencia municipal vasca y hemos pensado pues, que Vitoria-Gasteiz podía ser un ejemplo y para ello tenemos a Sonia Díaz de Corcuera, concejala de Cultura y Euskera de Vitoria-Gasteiz. Primero de todo, agradecerte la participación porque sé que tienes un día complicado de agenda, con pleno municipal además, así que intentaremos ser breves, ¿no? Bueno, queríamos un poco que compartieras la experiencia de Vitoria-Gasteiz en el ámbito de la cultura y la primera pregunta que te lanzaría sería, ¿qué destacaríais como características principales en la programación cultural de Vitoria-Gasteiz? Y también vinculado con esto, ¿qué tendencias emergentes estáis viendo en la demanda o los intereses culturales de la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz? Bien, lo primero que quiero hacer es agradeceros la invitación que nos habéis cursado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En segundo lugar, he de decir que soy concejala no de Cultura y Euskera, sino de Cultura y Educación. Euskera tiene un departamento propio y es otra concejala la responsable del departamento de Euskera.
Es verdad que en ocasiones cultura y euskera han estado unidos, también cultura y deportes, pero en este mandato que se inició el pasado mes de junio, como sabéis, bueno, pues el departamento es Departamento de Cultura y de Educación. Bueno, yo lo que he de decir es que, vamos a ver, yo llegué al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, este Departamento de Cultura y Educación, hace como, bueno, un poquito más tarde, porque yo llegué un poquito más tarde en el mes de julio y lo primero que me encontré es, bueno, pues con las fiestas de Vitoria, ¿no? Aquí la cultura, digamos, bueno, se ocupa no solamente de lo que es cultura propiamente entendida, sino también una parte del ocio que tiene que ver mucho pues, con el disfrute al aire libre, con el disfrute de las fiestas, con la celebración de las tradiciones que, como todos y todas sabemos, pues en Euskadi, bueno, pues tiene un carácter identitario muy arraigado y hay que darle respuesta. En segundo lugar, yo diría que, bueno, una vez aterrizada en este departamento, bueno, empezamos a ver qué es lo que había, cómo se hacían las cosas, cómo se trabajaba internamente y lo que descubrimos es que el contexto estaba cambiando, ¿no? Es decir, por una parte, es verdad que asistimos como sociedad a nivel global y desde luego también a nivel local, ¿no? Porque lo local, lo global, lo local que digo yo, pues va inexorablemente de la mano, ¿no? Entonces, asistimos a un momento de transformaciones sociales, de transformaciones con un gran impacto económico, de transformaciones en el campo digital, ¿no? Y todo eso impacta, desde luego, en lo que es la cultura. Eso como contexto general. Después, como contexto más específico, lo que hemos percibido y lo vivimos en las fiestas de Vitoria, ¿no? Cómo fue ese momento de participación de la ciudadanía gasteiztarra, vivimos un momento muy marcado por el post-pandemia, ¿no? Por esa tensión pandémica. Una vez pasado ese momento de la pandemia, y esto lo hemos contrastado con el sector cultural, lo que asistimos es a un momento, algo así como de alguna manera de carpe diem, ¿no? Bien entendido. De carpe diem, es decir, hay un momento de cambio y la sociedad, la ciudadanía, lo que quiere es, bueno, hay una especie de implosión, ¿no? De ganas de hacer cosas, de ganas de disfrutar, de ganas de participar. Es decir, vivimos un contexto muy diferente al que, bueno, pues al contexto que había, por ejemplo, en el mandato o en la legislatura anterior. Entonces, ante este nuevo panorama, ante este nuevo contexto, tenemos claro que no se puede seguir haciendo cultura o planificando, programando cultura como se venía planificando o programando cultura hasta ahora. Entonces, ¿qué características, me preguntabas, Joseba, qué características tenemos? Primero, observar hacia adentro, es decir, el equipo, cómo se planifica, cómo se viene trabajando, cómo nos podemos abrir a los nuevos contextos que a veces sabemos que las instituciones cuesta, pues porque hay una cierta inercia, hay una cierta dinámica, una cierta costumbre, usos y costumbres de hacer las cosas de una determinada manera, con mucha sabiduría, con mucha experiencia, pero de una determinada manera. Es decir, hay que observar hacia adentro en el equipo y eso es lo que estamos haciendo. Hay que observar hacia afuera y preguntar. Estamos ahora inmersos, bueno, hemos esperado a que terminara el periodo electoral, ¿no? Pero inmersos en una prospección sociológica. Queremos preguntar hacia afuera y vamos a iniciar un momento encuesta para saber qué opina la ciudadanía, qué demanda de Vitoria-Gasteiz, qué es lo que espera, cómo valora lo que se ha hecho hasta ahora. Y después, un momento que este momento tiene que ver con el sector cultural, es decir, mirarnos hacia adentro en el equipo, preguntar a la ciudadanía y estar en esas capas diferentes en las que se mueve el sector cultural. Con todo esto, sector cultural por una parte, equipo del Departamento de Cultura por otra parte y sociedad, es decir, ciudadanía, tenemos que ser capaces de elaborar una estrategia, siempre en el marco del contexto que acabo de describir en el que nos encontramos, ¿no? Y que hace que las cosas se estén moviendo y sean muy dinámicas. Tal vez hemos entrado
en una característica de dinamismo muy marcada. Las cosas se mueven a gran velocidad, cada vez más. Son muy líquidas, casi hasta gaseosas, ¿no? Y eso también hace que nosotros nos tengamos que poner de alguna manera en esa situación a la hora de hacer, planificar o programar cultura. Con todos esos ingredientes, nosotros lo que vamos a hacer es un plan estratégico. Como Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como Departamento de Cultura, lo hemos licitado, ya lo hemos adjudicado, bueno, pues con todos los plazos que sabéis, bueno, pues marca la normativa, ¿no? en las instituciones, y ahora mismo estamos inmersos, bueno, pues en esa metodología que nos propone la empresa adjudicataria, pues para ser capaces de construir una buena arquitectura de plan estratégico que de alguna manera saque lo mejor de todos y de todas nosotras y sea capaz de ordenarnos las prioridades. No sé si he contestado a tu pregunta, pero bueno, es el contexto en el que estamos y en el contexto al que tenemos que mirar y muy de frente, porque nos está exigiendo que programemos, que planifiquemos, que miremos a la sociedad desde el punto de vista cultural y de ocio también de una manera diferente a como se venía haciendo hasta ahora. Y no porque se hiciera mal, no porque se hiciera de una manera bueno, pues disociada, ¿no? de los movimientos culturales, sino porque el contexto está cambiando y tenemos este momento, este aquí y este ahora. Y este aquí y este ahora van a ser distintos después, ¿no? Entonces, bueno, pues con todos los elementos a nuestra disposición como institución, pues es donde tenemos que movernos. Casco. Quería preguntarte también un poco por esos, porque entiendo que al final en la política cultural de una ciudad como Vitoria-Gasteiz hay eventos, digamos, más internos, más del día a día, y hay eventos, digamos, que tienen una capacidad de atracción más potente, eventos más relevantes desde el punto de vista de dimensión, de atracción. ¿Cuáles son estos eventos que hacen un poco una oferta más amplia, la oferta cultural de Vitoria-Gasteiz, y cómo evaluáis un poco el impacto de estos grandes eventos de ciudad? Bueno, pues uno de los eventos más conocidos y reconocidos, que ya tiene más de 20 años en nuestra ciudad, es el Askena Rock Festival, que vosotros y vosotras conocéis. Es una de las citas ineludibles del verano. Ya se está trabajando con los organizadores, que bueno, pues, Lastur, y es uno de los eventos musicales de mayor repercusión que se dan en Vitoria-Gasteiz y que ponen a Vitoria-Gasteiz un poco en el mapa de estos circuitos musicales. Bueno, se produce durante un fin de semana del mes de junio, se celebra durante el mes de junio en el recinto de Mendizabala, y la verdad es que toda Vitoria-Gasteiz se mueve a ritmo de destacadas figuras de renombre internacional del rock, ¿no? Suele tener, bueno, pues unos 48.000 espectadores, en torno a 50.000 espectadores en su última edición. Ya tiene un recinto, que es el recinto de Mendizabala, es el espacio que se acota para hacer este Askena Rock, y bueno, pues por aquí han pasado figuras como Iggy Pop y bueno, y de todo el panorama internacional, ¿no? Ya es una cita ineludible, este año se amplía, bueno, pues con más espacios en pleno centro de la ciudad, pues que acompañen al festival, ¿no? Después tenemos el Festival de Jazz, Festival Internacional de Jazz de Vitoria-Gasteiz. Es cierto que haciendo una reflexión con el sector cultural y, bueno, con intelectuales de la cultura. No hemos tenido ocasión de hablar con Jordi Pascual, pero bueno, sería interesante también poder escuchar su opinión algún día. Intentaré pediros el contacto. ¿Qué es lo que pasa con el jazz, ¿no? Hace unos años los festivales internacionales de jazz, como el de Vitoria, bueno, pues consiguieron tener un auge, un punch muy importante. Pero ahora las cosas están cambiando, y es verdad que el jazz sí que tiene entre comillas, su parroquia, sus adeptos, pero cada vez más, bueno, pues se ha quedado ahí pues como en un espacio muy no reducido, pero sí, bueno, pues con un público, digamos,
bueno, pues que es el público de jazz y ya está, ¿no? Entonces, los organizadores de este tipo de festivales, pues lo que hacen es abrir con espectáculos más allá del jazz, ¿no? Ahora vivimos un momento en el que, bueno, la sociedad pide, bueno, pues grandes conciertos, figuras que estén en los circuitos, bueno, pues moviéndose y quiere ser parte de eso. Pero bueno, ahí tenemos nuestro Festival Internacional de Jazz, que es una cita también ineludible. Bueno, la próxima edición, que es la de este verano 2024, será la 47. Ahí es nada, ahí es nada. Bueno, después tenemos Caldearte. Caldearte es una muestra internacional de arte de calle. Seguro que alguno y alguna de vosotras lo conocéis y si no estáis invitados. Se ha consagrado en la ciudad pues, como un acontecimiento cultural que anualmente reúne una gran variedad de artistas en la calle. Esto es en todos los espacios públicos de la calle, al aire libre. El objetivo que pretende conseguir este festival es promover las artes escénicas, reunir a gasteiztarras en la calle y a todos aquellos que nos quieran visitar en torno a una exhibición artística y reforzar ese sentimiento de comunidad. Esta será la 17ª edición y bueno, pues se presentará un total de 70 actuaciones a cargo de 34 compañías. La verdad es que la ciudad, digamos que se viste de gala para recibir a todo tipo de compañías, sobre todo de 4 disciplinas, ¿no? De teatro, de danza, circo y sobre todo de música, ¿no? Tiene mucho éxito, tanto es así bueno, pues que cada año ya lo que cuesta es pensar en cómo mejorarlo, ¿no? Pero funciona y seguimos manteniéndolo. Después atendemos a lo que es la industria audiovisual. Tenemos el Festival Corterraza, en verano, cortos, son cortometrajes y una terraza al aire libre. Aquí se mezcla lo que es el cortometraje en verano y eso es Corterraza. Es un festival de cortos que se ha convertido ya en un clásico del entretenimiento cultural de Vitoria-Gasteiz, sobre todo para las noches de verano. Funciona muy bien. Es un formato gratuito, cada año se aunan conciertos, proyecciones, charlas y diferentes bueno, pues sorpresas que hacen de este festival pues un lugar de encuentro para locales y para todos los turistas que nos visitan en verano en Vitoria-Gasteiz, que cada vez son también más, ¿no? Y eso es importante porque hay que tener en cuenta que Vitoria-Gasteiz también es una ciudad que está cambiando en ese sentido, cada vez acoge más turismo y es un turismo que cuando viene, sobre todo en la época estival, participa de la actividad cultural, es decir, quiere saber qué es lo que se está programando en la ciudad y quiere participar, ¿no? Y a veces, bueno, pues conseguimos que se sorprenda. Tenemos un festival internacional de magia, Magia al Día. Es un festival de ilusionismo bueno, por el que pasan también bueno, magos de todo el mundo. Recuerdo la edición del año pasado, vinieron magos de Corea, en fin, de Japón, de Estados Unidos y luego de Europa, ¿no? Esos magos italianos que siempre sorprenden. Tanto es así que la televisión pública japonesa, bueno, pues se dio cita en Vitoria, estuvo unos días por aquí, hizo un reportaje. Y bueno, pues estas cosas que pasan y este mundo que decimos que es muy global, pero también es local, ¿no? Me quedo con lo local. Y hay que entender lo que está pasando, observar lo que está pasando, ver las posibilidades que tiene Vitoria-Gasteiz para programar cultura, siempre dimensionadas, claro, porque nuestros espacios son los que son y la capacidad que tenemos es la que hay. Yo suelo decir, los conciertos en fiestas de Vitoria, los grandes conciertos, se programan y se celebran en la Plaza de los Fueros de Vitoria-Gasteiz, que conoceréis, pero no podríamos acoger, por ejemplo, un concierto de Rosalía, porque no cabría, tendríamos un problema de seguridad, ¿no? Entonces también hay que tener en cuenta, bueno, pues las dimensiones bueno, las características de la ciudad y de nuestro público. De todas formas, si me permitís la broma, si Rosalía quisiera actuar en Vitoria, ya buscaríamos un espacio, no sé muy bien dónde, pero no perderíamos la oportunidad, ¿no? Y así tenemos periodismo a pie de calle. Periodismo a pie de calle es un momento de reflexión en el mes de agosto. Tiene también su público, por aquí pasan renombrados fotoperiodistas, periodistas de guerra. ¿Y por qué en agosto? Porque es cuando tienen vacaciones y vuelven a la ciudad o tienen la posibilidad de moverse a Vitoria, ¿no? Con jornadas de actualidad periodística. Tenemos Aichiña Folk Festival, es un festival de folk que también tiene su público, tiene mucha difusión. Es un festival solidario, bueno, con talleres, música, poetas en mayo. Ahora en el mes de mayo se está preparando
bueno, una edición también internacional, porque en Vitoria-Gasteiz tenemos una serie de festivales de carácter internacional, bueno, pues que ya tienen su público, tienen su trayectoria, tienen su reconocimiento y, bueno, pues cada vez son más pues las figuras internacionales que se mueven hasta Vitoria, pues para participar en los seminarios, en los recitales, en los conciertos, no sé, muestras de poesía visual. Y aquí ya este festival, bueno, pues ha logrado incluso colarse en los escaparates, establecer sinergias y alianzas con el comercio local, en fin, con todas las fundaciones, las asociaciones, es decir, Vitoria-Gasteiz durante los días de Poetas en Mayo, pues ya rezuma poesía hasta en el tranvía. Tú te montas en el tranvía y puedes tener un recital de poesía que te sorprende si no sabes qué es lo que está pasando. Tenemos WordPress Photo. WordPress Photo en el Centro Cultural Montehermoso es una muestra itinerante de las mejores imágenes publicadas en medios de comunicación de todo el mundo. Todos los años, en otoño, se programa esta exposición en el espacio del antiguo depósito de aguas, como digo, en el Centro Cultural Montehermoso. Son fotografías ganadoras del prestigioso concurso internacional WordPress Photo y bueno, es esa memoria colectiva, ¿no?, que se convierte en la imagen de importantes acontecimientos históricos. Esta muestra atrae a numerosas personas de la ciudad y también de otras ciudades del entorno. Aquí en Vitoria tenemos la suerte de contar con un periodista de Radio Vitoria, bueno, Paco Valderrama, ya jubilado, pero que está al frente de WordPress Photo y todos los años con una enorme sensibilidad trabaja para que ese WordPress Photo siga pudiendo venir a Vitoria. Bueno, Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz. Bueno, este año, este mandato, tenemos en Vitoria un reto y es que el teatro se cierra por obras. Se va a reformar el Teatro de Vitoria-Gasteiz, 30 meses de obra, y eso nos obliga a hacer un replanteo de toda la planificación que hasta ahora se hacía en el teatro principal y tenemos que llevarla a otros espacios de la ciudad. Es un reto, pero también, bueno, los retos a veces te ayudan bueno, pues a replantear y ver cómo respira la ciudad en otros espacios y cómo funcionan los públicos cuando te ves casi obligado, como es en esta ocasión, a moverlos, ¿no? Podría seguir contándoos, bueno, por supuesto, las fiestas y algún otro festival, pero también, además de la planificación, para nosotros es muy importante el tema públicos. En este mandato queremos ver cómo estamos en la generación de públicos, cómo los atendemos, bueno, pues porque los públicos también quieren ser cada vez parte más activa, ¿no?, de la estrategia cultural. Y bueno, y básicamente estamos en esos parámetros ahora, ¿no?, con esa estrategia que queremos hacer, ese plan estratégico, que ya os presentaremos si tenemos ocasión, os enviaremos por si podemos bueno, pues servir de ayuda o de ejemplo o simplemente podamos contrastar. Estamos en esa estrategia de ver qué espacios tenemos en la ciudad. Hay un espacio que es un espacio que nació con vocación de ser un multiusos, el Iradier Arena. Adolece de algunos problemas y, bueno, y en este mandato es un reto importante, un desafío importante, bueno, pues hacer alguna licitación que pueda lanzarlo y que nos pueda poner en ese mercado donde ocurren cosas que ya están ocurriendo en ciudades limítrofes, bueno, como Pamplona, desde luego Bilbao, Donosti, bueno, otras ciudades, Burgos, Santander, del entorno, están en circuitos importantes y Vitoria tiene que despertar y aprovechar esa infraestructura, arreglar los problemas que tiene y ver qué posibilidades tenemos. Y bueno, pues estamos muy entretenidos y muy entretenidas con todo esto. Y, por ejemplo, os diré que, bueno, por ejemplo, el Centro Cultural Montehermoso es un centro, para el que no lo conozca, sobre todo de cultura contemporánea, en el que también ocurren muchas cosas mágicas, muchas cosas, bueno, como tiene la cultura contemporánea, ¿no?, que no es lo que ves, sino el proceso, ¿no?, el proceso, pues desde la compra de unos materiales hasta cómo el artista o la artista tiene que hacerse con el espacio y bueno, y casi sobre la marcha ir remodelando eso que tiene en la cabeza, esa idea, y todo ese proceso de producción hasta que finalmente pues, puede llegar a exponer una idea, ¿no? Bueno, pues todo eso ocurre en el depósito de aguas en Montehermoso.
Y luego en Montehermoso también se hacen, este centro cultural, bueno, aparte de arte contemporáneo, se promueven también públicos, se promueven muchas ideas, tenemos una mediateca y ahora estamos inmersos en contribuir, ¿no?, a ese centenario de Néstor Basterrechea, del nacimiento de Basterrechea, y estamos trabajando ahí, bueno, pues un poco de la mano del Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium y de otros ayuntamientos, otras instituciones en las que dejó una gran huella Basterrechea. En nuestro caso, por ejemplo, este año es importante para nosotros, vamos a acoger una exposición que nos cede el Museo de Bellas Artes de Bilbao y es cosmogónica, ¿no? Pues, una exposición en torno a Basterrechea. Y bueno, no sé si me estoy, digamos, alargando mucho, pero estamos con toda esta estrategia. No nos lo tenemos que inventar, pero yo las pautas que he dado a mi equipo, a la directora del Departamento de Cultura, a su vez y al resto del equipo, es que tenemos que seguir trabajando. Ellos tienen el know-how, ¿no? El equipo tiene el know-how, hay técnicos y técnicas que trabajan realmente bien, pero tienen que hacer el esfuerzo de resituarse en un contexto que desde luego es diferente, un contexto que nos obliga no sé si a ser más creativos, pero sí a realizar alguna reflexión en torno a lo que hacemos, ¿no? Y para eso, como digo, es importante escuchar al equipo y que el equipo se escuche, escuchar a la sociedad, a la ciudadanía y escuchar al sector. Vamos a hacer una estrategia muy participativa, como no podía ser de otra manera. Vale, para terminar un poco vinculado con lo que comentabas al final, me gustaría que nos pudieras pues, remarcar un par de claves más a nivel de gestión, tanto a nivel de gestión interna. Entiendo que además una ciudad como Vitoria-Gasteiz, que además tiene una política de descentralización ¿no?, de todos los centros cívicos, toda esa vinculación con los distritos, barrios, será importante en el ámbito de la planificación y la gestión cultural, y también qué mecanismos tenéis de escucha y relación con el sector, dónde están un poco esos puntos de conexión para tener esa relación con el sector creativo y cultural de la ciudad. Bueno, por empezar por el final, con el sector cultural estamos de manera permanente, pero sí que es verdad que hay diferentes espacios y hay uno que es muy importante, que es lo que llamamos el Cargune, ¿no? Nosotros en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en el ámbito de la participación, de gobierno abierto, de participación, bueno, pues se desarrollan lo que llamamos ausogunes, con temas que afectan a un barrio concreto, y los elkargunes, que ya son espacios de participación sobre una temática concreta, ¿no? En nuestro caso, cuando se celebran los elkargunes de cultura, bueno, les hemos querido dar una vuelta. Cuando hay el Cargune de Cultura, bueno, pues yo como concejala escribo una carta, hemos revisado toda la base de datos que había, hemos actualizado toda la base de datos, siempre con el objetivo de que sea lo más participativo posible. Es decir, que vengan los que venían siempre, ¿verdad? Pero ampliarlo a aquellos con los que tenemos relación, o bien por convenio, o bien por otras causas, pero que no se sumaban a esos espacios de participación. Bueno, en el último el Cargune, para eso también tendríamos que hacer autocrítica y decir, bueno, ¿por qué no hay más participación, no? Quizá porque tenemos que hacer el Cargunes temáticos con temas de verdadero interés para que, en fin, para los que tengan que asistir, ¿no? Bueno, pues en el último del Cargune, pues el tema era el teatro principal y la reforma. Lo que hicimos fue invitar a la ingeniería que se ha encargado de hacer el proyecto. Vino la ingeniería, explicó aquí el teatro es un tema muy importante que afecta a muchas personas, ¿no? Es un tema que se vive muy, muy a flor de piel. Bueno, vinieron, expusieron cómo iba a ser la obra, cómo iba a quedar el teatro, los diferentes espacios, los diferentes materiales, todo, y eso supuso que, bueno, pues conseguimos llenar la sala en la que se celebró este espacio participativo. El siguiente, el Cargune, lo vamos a tener enseguidita, en el mes de mayo, a mediados del mes de mayo, y el tema va a ser, bueno, explicar cómo vamos a hacer el plan estratégico. Probablemente invitaremos a que vengan bueno, pues los expertos los consultores de la empresa adjudicataria para que expliquen cómo, por qué, la metodología, y después pues explicaremos nosotros qué grado de participación queremos, ¿no? Bueno, esos son nuestros espacios de participación. Y luego también Vitoria por sus dimensiones, o sea, aquí la relación con el sector es muy permanente, o sea, coincides en muchos espacios, en muchos eventos, en muchas
no sé, exposiciones, pues ahora con el Día del Libro, o sea, es muy, muy cercano y nos conocemos, digamos, todos y todas, ¿no? Pero también nos empiezan a visitar de otras ciudades con otras propuestas que son interesantes y digamos que el sector se amplía y eso es muy enriquecedor. De momento ese es el espacio que tenemos, el Cargune de cultura, ¿no? Y después me preguntabas por cómo estamos de alguna manera organizados. Es verdad que Vitoria es una ciudad que cuenta con una red de centros cívicos muy potentes, cada barrio tiene su centro cívico. Esto se inició en la era Cuerda, que decimos aquí, con el alcalde José Ángel Cuerda, y cada barrio tiene su infraestructura, ¿no? Hay centros cívicos que tienen su piscina, su teatro, sus instalaciones deportivas, sus ludotecas, sus bibliotecas, es decir, son centros de barrio muy potentes, ¿no? Entonces, en estos centros cívicos también desarrollamos actividades de índole cultural, ¿no? Para eso, en nuestro organigrama tenemos una unidad que se llama Unidad de Centros Cívicos, donde se desarrolla de una manera descentralizada en la ciudad, por barrios, la cultura. Esto tiene muy buena acogida y funciona muy bien con estas actividades, digamos, de barrios, ¿no? Porque la cultura no solamente se debe circunscribir al centro de la ciudad, sino que también debe ser descentralizada, ¿no? Bien, eso por una parte. Después nosotros tenemos una unidad de acción cultural que es la que se encarga sobre todo de organizar estos grandes eventos de los que os he hablado anteriormente y de organizar, bueno, pues las fiestas, todo tipo de festividades y de tradiciones. Tenemos dos organismos autónomos en la gestión del Departamento de Cultura, la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu, con todo su personal, sus actividades, la parte formativa y también la parte de difusión, el organismo autónomo del Conservatorio de Danza, Municipal de Danza, José Uruñuela, la Banda Municipal de Música. La Banda Municipal de Música tenemos la suerte de que cuenta con un director, Luis Orduña, y un adjunto al director, Iker, que son muy creativos, están saliéndose de lo que son los parámetros de banda de música municipal tradicional y están, bueno, pues desarrollando actividades muy interesantes. Bueno, pues hoy mismo, bueno, ayer mismo, miércoles, bueno, pues celebraron un concierto y mezclaron pintura con música, bueno, una cosa espectacular, ¿no? Bueno, trabajamos también con el archivo municipal, no nos da tiempo a hablar de todo, pero el archivo municipal, pues ahora ya está en un proceso muy profundo de digitalización de los fondos y bueno, y ahí queremos trabajar un poco de la mano del gobierno vasco con el tema de Euskariana, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se trabaja. Unidad de centros cívicos, unidad de acción cultural, el archivo municipal, la banda municipal, la academia de folclore municipal, lo que llamamos musiquechea, ¿no? Pues bueno, con un despliegue también aparte de la formación, de eventos y demás. En fin, trabajamos todo eso, pero la misión del servicio de cultura es esa, la de posibilitar y gestionar los recursos municipales para que la cultura sirva como motor de ciudad con el objetivo de conseguir eso, pues una ciudad moderna, innovadora y creativa que mejore el nivel de vida, porque la cultura ya sabemos que tiene un impacto muy importante en la sociedad a todos los niveles, y el desarrollo personal de la ciudadanía, y que al mismo tiempo estimule la creación cultural desde la formación más artesanal hasta la más especializada y profesional. Y sí, se trabaja de una manera a veces externalizada, pues porque los recursos son los que son, porque el equipo es el que es y, bueno, pues para poder desarrollar determinadas actuaciones y acciones, pues tienes que licitar, contratar y, bueno, y es así como también se hace ciudad y se hace tejido, ¿no? Y en esto estamos trabajando, impulsamos y apoyamos la formación, la creación, la producción local, la difusión, la participación. Intentamos equilibrar, favorecer a todos los sectores culturales, corregir las posibles desigualdades y fomentar el acceso a la cultura de todas las personas, desarrollar los distintos sectores culturales, crear sinergias entre ellos, que a veces son ellos mismos las que las crean, ¿no? Y bueno, el ayuntamiento está ahí, ¿no? El Ayuntamiento, a través del Departamento de Cultura, está muy ligado al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava, también a lo que es el Laboral Cucha y su acción cultural, o lo que puede ser Fundación Vital y su acción cultural, es decir,
Vitoria tiene la dimensión que tiene y trabaja de la mano todas las instituciones. Entendemos que sumando podemos hacer más cosas y favorecer, ¿no?, a los sectores culturales. Apoyamos, en definitiva, el valor de la cultura como un bien común, no podría ser de otra manera, tanto en el ámbito institucional como en el ámbito de la ciudad. Y en eso trabajamos, incorporamos, asumimos, potenciamos todos los planes municipales transversales. Nosotros vamos a hacer ahora la estrategia con perspectiva de género. En fin, pues los proyectos culturales locales que son referentes, bien a través de convenios, de convocatorias, de subvenciones. Bueno, ese es el ámbito, digamos, más administrativo que tiene el trabajar la cultura desde la institución. Pues es que ricasco, Sonia. Sí, como sé que tienes un día complicado, si quieres quedarte, pues quedarte, y si te quieres liberar para ir al pleno, pues Bueno, tenemos un pleno de la Defensoría Municipal y me encantaría quedarme, pero estoy obligada a estar en el pleno. Entonces os agradezco de verdad, reitero mi agradecimiento por la invitación y os traslado mi felicitación por organizar este tipo de encuentros que no pueden ser más que enriquecedores. Muchísimas gracias. qué ricasco, Sonia. Muy bien. Pues sin más, acabamos con la parte de cultura y le cedo la palabra a Joseba Inchausti, que va un poco a coordinar y a moderar la segunda parte de la sesión, que es la parte vinculada con euskera. Es que ricasco, Joseba, soy la dicha. Vale, mila esker, ustez duen bezala, Joseba asko garen hemen jokon, eta gelditu geha gogoki, nik uste Susanak egindako aurkezpena eta gero Gasteizko kultur ekintzetan parte hartzeko, eta Gasteiz pixkat gehiago izan dio, baina orain euskararen atala tokatzen zaigu, eta bigarren honetan lehenik hitza Joseba Lozano Santos egin emango diot, herri administrazioaren hizkuntza normalizatzeko zuzendaria, eta 19/2024ko dekretuaren berri emango digu, euskal sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzekoa. Buru belarri ibili direnak hor azkenengo urteotan, eta eragin zuzen edukiko duena herri administrazioan. Eta gero, Josebaren parte hartzea ostean, izan diogu Garbine Marzon, Tolosako zinegotzian, eta Jon Garcia, Elandiko zinegotziari, bakoitzak bere errealitatea eta beraien herrietan euskararen erabilpena bultzatzeko neurriak azalduko dizkigute. Eta besterik gabe, izan Joseba Lozanori ematen diot, Eusko Jaurlaritzako zuzendaria. Bueno, eskerrik asko guztioi, eskerrik asko Eudeli, gonbitagatik, eta besterik gabe, aurrera egingo dut aurkezpenarekin. Saiatuko naiz konpartitzen aurkezpen hau. Bueno, orain dela 2 hilabete dakizuen bezala, Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak onartu zuen dekretu berri hau, 19/24 dekretua. 19/24 dekretua Eusko Jaurlaritza, Eusko Legebiltzarraren aginduz jarri genuen martxan, 2018an esan zigun, dekretu berri bat egin behar genuela gaurko gizartera egokitzeko, eta urte batzuk eman ditugu horretan. Lertuko duzuen bezala ez da lan erreza izan, 100 bilera izan ditugu eragindako guztiekin, nik esango nuke alderdi politikoak, sindikatuak, erakundeak, adituak, eta bar, eta horren guztiaren emaitza da, orain eskuartean daukagun dekretu. Dekretu bat, kojuak aho batez onartu duena, eta horrek ematen dio zilegitasun juridikoa. Orain kontatuko dizkizu pixka bat zeintzu diren dekretu berriaren berrikuntza nagusiak. Berrikuntza nagusiak post horiek dira. Alde batetik, sektore publiko osoa dekretuaren eraginpean gelditzen da aurreneko aldiz. Gero, tokiko erakundei buruzko dekretuaren hizkuntza irizpideak dekretu honetan izango dira aplikagarriak. Lehendabiziko aldiz, plangintzaldiak eta euskara plan bateratuak izango ditugu, gero lasai banan joango naiz, eta hizkuntza eskakizunak esleitzeko sistema malguagoa izango dugu,
eta hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko sistema berriak aurreikusten ditu dekretu berriak. Lehenengo eta behin hori ikusten duzuen bezala euskal sektore publiko osoa sartzen dela esan dugu. Orain arte egoera izan da, adibidez dekretu zaharraren eraginpean zeuden, titularretan hitz egingo dut, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta diputazioak, eta udalak nagusiki. Eta gero, bazeuden Jaurlaritzako beste lau sailek pixka bat araudi propioa zeukatenak. Horiek ziren justizia administrazioa, hezkuntza, osakidetza eta ertzaintza. Esan nahi dut, lau horiek dekretu propioak zeuzkaten. Eta hori zen orain arteko egoera. Orain dekretu berriarekin, dekretu berri hau gauzatu da neurri batean 22an Eusko Legebiltzarrak euskal sektore publikoari buruzko legea onartu zuelako, inkorporatu dira guk hor ente instrumentalak deitzen ditugunak. Ente instrumental horien barruan ulertu behar dituzue, soziedade publikoak, partzuergoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak, fundazioak eta bar. Guztira, 306 erakunde gutxi gora bera sartzen dira dekretuaren barruan, eta horrek eragiten die gutxi gora bera 50.000 langileri. Guztira, gehitzen baldin baditu orain arte sartuta egon diran 100.000 langile eta orain 50.000 langile horiek 150 langileri buruz ari gara guztira. Bai araude propioa zeukaten horientzako, hau da, osakidetza, ertzaintza, justizia eta hezkuntza, bai ente instrumentaletarako dekretu berriak 9 urteko epea aurreikusten du beharrezko egokitzapenak egiteko. Kontuan hartu behar duzue, horiek perfilak jarri beharko dituztela, hizkuntza eskakizunak, derrigortasun datak, erabilera planak eta bar. Orduan, gehienez ere 9 urteko epea ematen die horiek guztiak egiteko. Uste dugu honek bakarrik justifikatzen duela dekretuaren aldaketa. Oso importantea da euskal sektore publiko osoa egotea aterki beraren azpian, nolabait esateko. Beste berrikuntza da, hizkuntza planifikazio bateratua daukagula. Hau ere badu, bagenuen, Foru Aldundietan eta udaletan eta Eusko Jaurlaritza. Baina kontuan hartu behar duzue, adibidez gure plangintzaldiak 5 urtekoa dira, beste erakunde batzuen plangintzaldiak dira 7 urtekoak, beste batzuena dira 10 urtekoak. Orduan, momentu honetan ja plangintzaldiak bateratu egiten dira, erakunde guztiek onartu behar dituzte alde batetik hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak, onartu behar dute 5 urterako plan estrategikoa eta onartu behar dituzte urteko kudeaketa plan. Eta gainera horretarako eredu bateratua egongo da, terminologia berbera erabiltzen dugu eta irizpide berberak erabiliko ditugu aurreneko aldiz sektore publikoa osatzen dugun erakunde guztiok. Eta nik uste dut hori ere oso importantea dela. Hemen ez dut aipatu, lehen esan dut oso azkar eta behar bada, igual baten batek ez du ondo ulertu, badakizue udal legea garatzeko udal dekretua atera zela. Eta udal dekretuaren barruan hizkuntza irizpideak tinkatzen dira. Alegia, erakunde batek nola jokatu behar duen ahoz eta idatziz egoera diferentetan. Nor, zeinekin, ze hizkuntzatan egin behar duen. Hori zehazten zen. Claro, hori garbiz eta oso txalotua izan zen bere garaian, baina horrek eragiten die udalei bakarrik. Eta limbo batean gelditzen zen Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta nola ez, ente instrumental hauek guztiak. Orduan, egin duguna izan da hori hartu, hau da, udal dekretuan agertzen den kapitulo hori guzti hartu eta ona ekarri dekretu berrira, eta orduan han esaten diren gauza guztiak orain eragiten diete beste, sektore publikoa osatzen duten erakunde guztiei. Hori ere aurrera pauso oso importantea izan da gure ustez. Beste nobedade bat da, hor ikusten duzuen bezala dira, behar bada ez duzu oso... Baina, berdin da. Honekin. Horrela. Ez da egite. Hor igual ikusten duzue, perfilak orain arte dakizuen bezala 4 hizkuntza eskakizun izan ditugu administrazioetan. Lehenengo, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena. Perfil, nolabait esateko, hemendik aurrera perfil horiek deituko dira Europako markoaren arabera. Lehenengo hizkuntza eskakizuna izango da B1, bigarrena izango da B2,
C1 eta C2. Horrela deituko dira. Baina gainera beste berrikuntza bat dago, eta gero ikusiko duzu zein den arrazoia. Bigarren berrikuntza da, alde batetik bereiztu egiten direla idatzizko gaitasunak, eta beste alde batetik ahozkoak. Orduan, orain arteko, ez dakit, 3. hizkuntza eskakizuna, hemendik aurrera deituko da C1 eta C1. Baldin eta lanpostu batean ahozko eta idatzizko funtzioak simetrikoak baldin badira. Eta hori gertatzen da, adibidez, gure udaletako eta gure erakundetako lanpostu gehienetan. Baina, oraingoan nobedadea da, beste 4 perfil asimetriko sortu dira. Lanpostu asimetriko horietan, ikusten duzuen bezala, ezberdina da idatziz eskatzen den gaitasuna eta ahoz eskatzen den gaitasuna. Hau batez ere, nik uste dut honek eragina izango duela batez ere ente instrumentaletan. Hau da, lehendabiziko aldiz dekretaura inkorporatzen diren erakunde horietan. Zergatik, badaudelako lanpostu batzuk non ahozko eta idatzizko funtzioak oso ezberdinak diren. Pentsatzen ari gara adibidez, ez dakit, edo autobus gidariak, edo zaharrak zaintzen dituzten pertsonak, eta bar. Askotan, lanpostu horietan ahoz eskatzen da trebetasun bat edo gaitasun bat, eta idatziz askoz ere gutxiago edo alderantziz. Baten batek pentsatzen du simetriek balio dutela maila bera eramateko, baina pentsatu behar duzue gora eramateko berdin dutela beste lanpostu batzuetan. Simetria hauek pentsatuta daude, hain zuzen ere lanpostu berezi horietarako. Nun trebetasun batzuk eta besteak nahiko urrun dauden. Eta gero, hor badaukazue beste 3. nobedadea, eta da, hizkuntza eskakizun partzialak. Zer da hau? Orain arte, behar bada ez duzu informaziorik izango, baina ez dakit, adibidez, gormutuek eta arazoak eduki dituzte hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko. Zergatik, ahoz, kasu horretan esate baterako, ahozko azterketa ezin zutelako egin. Eta orduan idatzizkoarekin ez zitzaien aitortzen hizkuntza eskakizun osoa. Kasu honetan, ahozko azterketa, idatzizko azterketa egiten baldin badute gormutuek eta gainditzen baldin badute, aitortuko zaie hizkuntza eskakizun osoa eta berarekin batera joan merezimenduen puntuazioa. Berdin gertatzen da, buru gaixotasun batzu dituzten pertsonekin. Hoiek alderantziz. Ahoz egin dezakete azterketa, baina arazoak dituzte idatziz egin alizateko. Orduan, ahozko azterketa egiten baldin badute eta gainditu, hizkuntza eskakizun osoa aitortuko zaie. Hau guztia, adostu da, gormutuen erakundeekin eta asoziazioekin. Hau da nobedade bat. Beste nobedade bat da, hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko sistema berria. Dakizuen bezala, gaur egun, bi sistema daude, orain arte, 3 sistema eduki ditugu hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko. Lehenengoa da, denok ezagutzen duzue, IBAPeko probetan, hautaketa probetan, IBAPek antolatzen dituen deialdietan, hizkuntza eskakizuna egiaztatzea. Hori da ohikoena. Bigarrena da, titulu hori IBAPenez, baizik eta beste erakunde edaitatzaile batean lortzea. Kasunetan edo ABek, edo hizkuntza eskoletan. Eta badakizue titulu horiek baliokidetuta daudela eta berdin balio dutela toki batean eta beste. Eta 3. bidea izan da salbuespena. Salbuespenarekin hitz egiten dudanean ez dute esan, salbuespena arinagatik edo, baizik eta ikasketak euskeraz egin izanagatik. Dakizuen bezala, batxilergoa euskeraz ikasi baldin baduzu, salbuetsita zaude B2 egiaztatzetik administrazioan, edo lizentziatura bat euskeraz egin ezkero, bat maila aitortu egiten. Horiek izan dira orain arteko 3 bideak. Dekretu berriak beste 2 sistema berri zabaltzen du. Lehenengoa da, hautaketa prozesu batean probak euskeraz egiteko eskatzen baldin badu hautagaiak eta gainditzen baldin baditu. Proba horiek guztiak. Komentatuko dizuet. Erakunde batek hautaketa proba bat diseinatzen duenean 2 modutara egin dezake. Bata, Eusko Jaurlaritzan askotan egiten dira ABCD motatako. Holako proba bat egiten baldin bada, proba honek, jakina, ez du balio hizkuntza eskakizuna egiaztatzen. Baina, antolatzen baldin bada beste froga bat, non idatzizko azterketa bat eskatzen den, eta gero ahozko defentsa
ahozko proba bat eskatzen baldin bada, eta IVAPek ontzat ematen baldin baditu proba horiek egiaztatzeari begira, hautagai batek eskatu dezake azterketa euskeraz egiteko, eta azterketa gainditzen baldin badu, azterketa gainditzearekin batera, hizkuntza eskakizuna ere aitortuko zaio. Ikusten duzun bezala, ez da euskerazkoa azterketa bat egitea, baizik eta azterketa euskeraz egitea. Izan ere, bi sistema berri hauek oinarrituta daude bete-betean erabileran, ez hainbeste titulazioa. Eta hori da guk eman nahi genuen jauzi kualitatiboa. Bigarren bidea adibidez da lanpostuan euskera zuzen eta egoki erabiliz erabiltzea. Zuetariko baten galdetuko duetaz. Hori, ez dakit, segurazki zuen lanean ezagutuko duzue baten bat, igual bat edo hirugarren hizkuntza eskakizuna daukana, bere funtzioak ahoz eta idatziz egoki gauzatzen dituena eta zuzen lanean, hau da, euskeraz lan egiten du inolako arazorik gabe, baina gero, laugarrena egiaztatu nahi duenean, laugarren hizkuntza eskakizuneko azterketara aurkeztu eta ez du lortzen azterketa gainditu. Hori uste dut batzuetan olako kasuak gertatzen zaizkigula. Orduan, olako kasuak gertatzen direnean, pertsona horrek lan egiten duen erakundeak eskatu aldio IVAPi abian jartzeko prozesu bat pertsona horrek egiten dituen lan horiek edo baloratzeko eta benetan funtzioak modu egokian, modu zuzenean gauzatzen baldin baditu eta IVAPek hori egiaztatzen baldin badu, euskaraz lanean erabiltzeak balioko dio neurri batean hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko. Izango da euskera egiaztatzeko beste modu bat. Esan behar dizuet, IVAPek ere dekretuan badituela datorren urteko urtarrilaren batera arte berak ere egokitzapenak egiteko. Berak ere egokitu behar du bere sistema berri hauetara. Horrek esan nahi du, baten bat interesatuta baldin badago eskaera egin dezake, baina itxaron beharko du datorren urtera arte bi sistema berri hauek abian jartzen. Beste nobedade bat da hautaketa probak euskeraz egiteko aukera ematen duela dekretuak. Hau da, derrigortasun data ezarrita duen lanpostu bat ateratzen baldin bada, hautaketa proba batean, esate baterako, deialdia egin duen erakundeak erabaki dezake, izan gaiek proba edo probaren zati bat, nahita ez, euskeraz egitea. Naiz eta tituloak izan. Ez da titulatzen duzuen. Orain arte, hautagaia da beti hautaketa proba 6 hizkuntzatan egin nahi duena aukeratzen duena. Hori izan da orain arteko zera. Eta horren ondorioz, pues batzutan sorpresa desente hartu ditugu, normalizazio teknikarien lanpostuetarako eta olako lanpostuetarako ere egonda jendea azterketak gaztelaniaz egiteko eskatu du. Hemendik aurrera dekretuak aukera ematen dio erakundeari erabakitzeko azterketaren zati bat, esate baterako, euskeraz egiteko. Eta hori interesgarria da. Zein da honen guztiaren helburua? Honen guztiaren helburua da hautagaien artean pertsonarik egokiena aukeratzea. Ez dakit, bestelako titulazioekin gertatzen den bezala. Esan nahi dut, zuzenbideko titulazioa ere eskatzen dugu azterketa bat egiteko, eta hala ere proba bat egiten diegu ikusteko titulazioa daukatunen artean zein den egokiena. Euskararen kasuan gauza bera gertatuko litzateke. Hau gurean ematen du, hau gauza berria dela eta bar, baina hau da ohitura oso normala beste erakunde, beste komunitate autonomoetan, eta esango genuke ere Madrilgo gobernuak beste horren beste egiten duela inglesarekin hautaketa prozesu askotan. Hau da, behartzen ditu bere hautagaiak inglesez proba bat egitera. Eta claro, hau edozein modutan ezin egin. Kontuz egin behar da. Segurazki hau egingo da euskaldunen portzentaje handia duten erakundeetan, hau egin behar da ondo, hau egin behar da krakatekorik sortu gabe, hau egin behar da aldez aurretik jendeari esanda egin behar dela, iragarrita ze proba edo ze galdera edo ze gai egingo diren euskeraz eta zeintzuk egingo diren erderaz eta bar. Eta batez ere, gaien zerrenda egokia eskuratuta,
proba egiten baldin bada euskeraz, hizkuntza behar bezalakoa erabiliz, eta bar. Orduan, gauzak bide honetatik egiten baldin badugu, nik uste du gauzak ondo egin behar ditugula, hasieratik. Baina hau ere, importantea da. Amaitzeko, ez dakit, ikustu ja denbora agortzen ari dela, hau da, adibidez, derrigortasun indizea, hau da, badakizue, euskera nahitaezkoa duten lanpostuetan kopurua kalkulatzeko formula, pues berdin mantentzen da. Hori baita adostu daiteken formularik egokiena momentu honetan. Badakizue dela euskaldunak, ia euskaldunak zati bi eta portzentaje horretan jarraituko dugu. Bigarren gauz aldatzen ez dena da merezimenduengatik ematen den balorazio. Egia da, hizkuntza eskakizun gehiago daukagula une honetan, eta orduan merezimenduak aldatu egiten dira neurri batean, baina beti modu proportzionalean. Orduan, proportzioak mantendu egiten dira. Eta aldatzen ez den beste gauza bat dira salbuespenak adinagatik eta beste arrazoi batzuengatik. 45 urte, lanpostuaren jabea baldin bazara eta 45 urte baino gehiago baldin badaukazu, hizkuntza eskakizuna jartzen zaizunean salbuetsita edo salbuespena eskatu dezake interesatuak. Hori ez dugu egiten batez ere gure erakunde, gure administrazioetan pentsatuz, baizik eta ente instrumental horietan. Azken batean hor, ez dakit partidaren erdian sartu gara, eta pentsatzen dugu horiek ere izan behar dituztela guk gure garaian izan genituen, batxo artean, abantaiak, ez dakit, hor alik eta eragozpen gutxien sortzeko ja adin bateko jendeari. Eta, bueno, hau da, gutxi gora bera, azkar batean esan nahi nuena, hartu behar duzue, gure ustez aldaketa hauek justifikatzen dute dekretu berria, eta bestalde batetik kontuan hartu behar duzue dekretu berria edozein momentutan aldatu daitekela. Esan nahi dut, mirakuloa litzateke orain sartu ditugun nobedade guztietan asmatu izana. Behar bada, zirrikituren bat, zaigu zabalik, edo ez dakit asimetrietan adibidez guk lau asimetria aurreikusi ditugu eta denborarekin konturatuko gara 5 jarri behar ditugula, eta bar, nik uste dut ez dugula zain egon behar beste 30 urtez dekretu aldatzeko. Dekretu bat aldatu daiteke edozein momentutan, aldatu daiteke urtero. Hau da, hau martxan jarri behar dugu, ikusiko bagenu hor aldaketaren bat edo egokitzapenen bat egin behar dela, arazorik ez dago, iarretzi, aldaketa horiek eta egokitzapen horiek sartu izateko. Eta neure aldetik besterik ez. Eta hori da, nire aldetik, esan beharrekoa, Iñaki. Uste dut errespetatu dela denbora, eta... Joseba, nik uste neko ametsat zeuden berrikuntza nagusiak azalditzez. Bai, Joseba, aitzal dezu? Bai. Galderaren batek badagoen, edo txat bitartez, edo baten batez zeo zer, nik uste guantxe, beratu ezagun, ez dago galderarik, ez dakit denboraz igual, ez gabiz gaizki, baina, bueno, nik uste berrikuntzak ondienak azaldu izkiguzula, Joseba, eta, bueno, guaindik ibilbidea hasi berri dala, eta, bueno, gertako jela gora berak, eta honen inguruan, eta, bueno, gero aplikatzeko momentuan sortuko direla bai zalantzak, eta bai, daitezke arazoak. Bela, guaintxe ikuste Erandiotik konetatu direla, zen badakit, Erandioko zinegotzia pleno batetik atea berri dala, eta oska ibili naiz, kezkotan nengoen, egiten gara helduko zan edo, baina, bueno, eskertzei esfortzua joni, eta, bueno, besterik gabe, mila esker Joseba, saioari bukaera eman arte gelitu nahi balin bazu, bueno, eta estela badakizu, datorre maiatzaren 3 ikusiko gehala mintegian, bale? Venga, ondo izan. Eta, bueno, euskerako atalaren bigarren zatiari, sarrera emateko, mai ingurutxo bat ingo deu, bi herrintarteko gora berak, eta errealitate oso desberdinetako herrik osatzen dituzten. Alde batetik, Euskaldun kutsua dauken herri bat, Gipuzkoarra, Tolosa bezalakoa, non dagoen Garbiñe Marzol,
zinegotzia euskera eta baita irritarren, eta nik uste oso interesgarria dela, bai, Erandioko zinegotzia, bai, Tolosakoak biak, euskaraz aparte, hiritargoaren harretako bulegoaren gidaritza, zuzendaritza ematen dutela, eta beraz, bi atal horiek osatzen dituztela, eta baita ere, bik oso ibilbide desberdinak dituztelako, oso egoera soziolinguistiko desberdinetatik parte zutelako. Galdera batzuk luzatu nahi dizkizueke, zuek esperientzia eta pixka zuen eskarmentua azaldu ahal izateko, ea mintegiotan edo jardunaldiotan jendeak ideiak edo beraien egoetara egokita daitezke ideiak hartu ditzaketen. Eta galdetu nahi dizueke hasita, zuen pixkat oso galdera orokorra, baina pixkat ari da etortzeko zein da pixkat baitoko errealitatea eta ibilbidea euskararen ezagutza eta erabilbidea mailan. Hasiko gea Tolosatik, Garbiñe, Anibel Mazu. Bai, entzute jazue? Bai. Bai, primera. Vale. Bueno, egunon lehenengo eta eskerrik asko, saiatuko naiz pixka bat gure ibilbidea edo esplikatzen, eta ni ere uztailen sartu nitzen, ekainen sartu nitzen udalean, eta esan dezun bezala, euskara eta herritarren harretako zerbitzuaren buru naiz, zinegotzi bezala. Tolosan, esan ebai, Tolosa aldean dagoela, eta gaudela inguratuta oso herri euskaldunetaz. Eta nik uste horrek ere eragina badula euskeran ezagutzan eta erabileran ere. Ezagutzari buruz dagokionez, esan, Tolosan 170ko langaia gainditu berri daukaula, eta beste 115 euskaldun hartzaileak direla. Zesan nahi dut, euskera zulertzen dutela. Orduan, datu horiek kontutan hartuta, Tolosa UEMako kide da, momentu hontan. Eta erabilerari dagokionez berriz, lehenik, kaleko neurketak ematen duen tendentzia, oso positiboa da. Azken 5 urtetan, hizkuntza nagusia Tolosan euskera da, eta azken 40 urtean, 20 puntu baino gehiagoko areagotu da euskararen erabilera. Baina berriz etxeko erabilera, esan genezake geldiune etxo bat daukela, datu estadistikoak esate duen bezala, eta ez gea harritzen ere, ikusita Tolosako biztanleriare aldatzen ari dela, ez? Momentu hontan, egin dugu bilketa datu demografiko batzuk, eta Tolosan jaiotzen dan aurren gurasoen jatorria kontutan hartuta, 3 bat guraso, atzerriko guraso badauka. Orduan, horrek eragina du etxeko erabileran. Eta baita ere, urtean zehar, urtero, etortzen zaizkigun, atzerritik etortzen dian etorkin guztiak, horrek eragiten du, etxeko erabilero hori, pixka bat jeistea. Eta orduan, hortan ari gea behintzat, datozen generazio edo berri horiek, etxeko egoera hori, pixka aldatzen joan daitezen, ez? Eta hortan nahi lanen. Eta Erandion, Jon? Egun horret azkarrik asko gonbidapenagatik. Eta, esan duzu modu Iñaki, ninaz herritartasun arloko arduradun politikoa, eta horretaz gain euskara eta kirol zinegotzia. Eta, azken hauteskundeetan sartu nintzen, maiatzen alegia, así que nire esperientzia handiegia ez da. Baina, nire teknikiaren laguntzaz, hainbat hartu emango ditut. Gaitasunari dagokionez, edo eta euskararen ezagutzari dagokionez, ikerketak 1981 urten hasi ziren, eta, erdaldun asko edo gehiengoa erdalduna zen, gutxiengo bat zen elebiduna, 10% alegia, baina gero urtean zehar datu hau gorantz jo du nabarmen,
eta azken ikerketa ondala 3 urte egin zen, eta, bueno, eta elebidunak erandion 30 baino apurtxo bat gehiago dira, elebidun hartzaileak edo pasiboak, hau da, Euskaraldian ezagutzen dugun modun belarri prest horiek 22an dago, eta erdaldun monolinguak 45. Hortaz, bueno, ondoria edo atara dezakegun ondoria dela, erandion 50 baino apurtxo bat gehiago, pues, Euskararen ezagutza badakala, baina 50 horretan, pues, erdia edo elebiduna da, elebidun guztia da, hau da, bai ezagutza data eta baita erabiltzeko gaitasuna. Gero, erabilgarritasunari dagokionez, kaleetan, hau da, pues, datuak erandion ez dira onak, bale? Ikerketa hau hasi gendun 2010an, eta, bueno, eta nahiko aitortzen dut datuak nahiko pobreak direla. Gehien bat erandion entzuten dan hizkuntza gaztelera da, baina, bueno, naiz eta datu pobreak izan, egia da joera gero eta hoberentz doala. Así que, bueno, lehenengo galderari dagokionez, erandion ditugun datuak hauek dira, eta, bueno, baita ere, aztu dute aurkezpenean esatea, erandion non dagoen kokatuta, eta, bueno, Bilbo handiko, edo bere garaiko Bilbo handiko udalerri bat da, Bilbo ondoan dago kokatuta, eta guztira 25.000 pertsona edo izango da. Vale, mila esker pixkat, ikuste ez zer nolako aldea da, Tolosa baten, Erandio baten artean, egoera desberdinetik parte hartzen zuena, eta horren arira, gustatuko litzaidake galdetzea, gizartean euskararen ezagutza eta erabilera bultzatzeko zer nolako neurriak martxan jartzen ari zareten, eta baita ere bigarren galdera bezala, eta hiritarren autu linguistikoa administrazioarekin, udaletxearekin, alegia harremanetan dagoenean hori bermatzeko, bere autu linguistikoa bermatzeko, zer nolako neurriak hartu dituzuen, hartu bali maitzezue, bai? Guain, Erandeotik hasiko gea, pixka txandakatzearen, eta horrela, Vale, bueno, pues ezagutzari dagokionez, udal euskaltegia daukagu, bi auzotan, Altzaga eta Estrabuduan, Erandioko auzorik handiena dira, bakotzan bizi gara 10.000 lagun inguru, eta gainera kurtso honetan beteri datagu, zorionez. Eta, bueno, eta duela 19 urtetik eta urte hauetan zehar, hainbat kolektibo merezintzako eskolak eman dira, pertsona migratuak, saltokietako pertsonala, gurasoak, institutoko ikasleak, esaterako adibidez, ez da beste. Erabilera bultzatzeko, hainbat ekintza jarri dugu martxan honelako esparrotan. Eta, bueno, pues adibidez, esan gura gaut, ekintza batzuk Alkarbidearen eskutik egiten ditugula, bale? Eta, bueno, Bizkaiko beste udalerrekin batera burutzen ditugu. Alkarbide elkarte honek da Bizkaiko Euskara Zerbitzuen bilgunea. Eta, bueno, pues familiaren aldetik adibidez, zapatutan programa dakagu, Euskaraz dakiten eta ulertzen duten familientzako tailerra. Ume eleanitzen gurasoentzako gida ere badakagu, eta 4 urteko ume familientzako emangiltza programa. Azkeneko 2 hauek Alkarbide honen barruan dakagu. Gero, adibidez, eskoletan antzerki egintza LH 5. mailan ematen dena, bertsolaritza LH 6. mailan ematen dena, lokuzio eta bikoizketa tailerrak, DBH ematen da eta batxilergoko lehenengo kurtsoan. IES gela digitalak, idazketa tailerrak, book bideo tailerra eta lehiaketa, gero, aisialdiari dagokionez, gurot programa dakagu. Gurot programa ere Alkarbidearen barnean dago. Olgetan solaz, familientzako, herriko jaietan ere egiten da, Euskarako urteko kultur programazioa, antzerkia, ikuskizunak, kontzertuak, eta bar. Eta hizkuntza indartzeko proiektua, programa hau,
egiten da LH baten eta LH laugarren mailetan. Gero, merkataritzari dagokionez, Alkarbidean sartuta dagoen Kaixo programa, betikoa, gertukoa, euskaraz, itzulpen zerbitzuaren badakagu udalean, behin-behineko euskarriak eta kartelak doan, errotulaziorako, merkataritzarako errotulaziorako laguntzak ere badetugu, eta besteak beste, euskaraldia, gidabaimena euskaraz egiteko aukeratzen dituzten pertsonaientzako ere diru laguntzak badaude, urteko narrazio eta bertso paper lehiaketak, irakurle taldea, hileroko udala agendan, hizkuntza jolasak, irudi bidezko atxotitzak, bertoko berbak, esan moldeak, gero, nire esparrua baita ere den kirol arloan ere hainbat kurtso gidatu euskaraz ematen dira, umeentzakoak batez ere, eta, bueno, eta gero jarraitzeko, hurrengo galderarekin jarraitzeko, ahozko harremana denean, bai aurrez aurre, zein telefono bidez, udalaren politika da lehenengo hitza beti euskaraz izatea. Eta erabiltzen dugun dakoa da, Erandioko udala, egunon, edo tankerako agurra, edo bestelako agurren bat. Eta, bueltan jasotzen dugun hitza euskaraz baldin bada, elkarrizketa edo berba euskaraz egiten dugu. Gero, idatzizko harreman ofizialen kasuan, euskarazko idazkiei euskaraz erantzuteko erabakia hartu zen, eta bestela hizkuntza ofizial bietan, baina bai jartzen dugula euskara lehenengo. Eta hori bermatzeari begira, tramitazio elektronikoaren bidez ezer aurkeztu nahi baldin bada, hizkuntza hautatu egin behar da. Derrigorrezkoa den aukera markatuz. Euskara ala elebiduna. Eta, bueno, nire aldetik, Erandiren aldetik, hori dira egiten ditugun ekintza. Ez di, gutxi, Jon. Nabaritzeak kezka bat badagoela eta saietzen. Eta Garbine, Tolosaren kasuan? Bueno, guk ezagutza hedatzeko dagokionez, bi eremu ditugu, alde batetik ikastetxeak eta euskaltegia, hezkuntzan arloan, gure ikasle edo ume guztiak ereduan daude orokortuta, horrek esan nahi du, gure ikasle guztiak euskeraz ikasten dutela, eta baino alare, erronka batzuk baditugu oraindik egiteko. Alde batetik, ikasleen euskera gaitasuna, gehien bat bereziki ahozkoan, eta gero, bai daukagula kezka, jatorri atzerrikako ikasleen euskalduntzean. Orduan, arlo honetan, bai, hainbat programa dauzkau martxan, eta horiek sakontzea daukau helburu. Hezkuntza arloan eta hezkuntza legea berriaren oinarriak hartuta, hezkuntza kontseilu bat osatuko dugu laster, elkarlanean gai horiek sakontzeko, eta bertan, kontseilu honetan, Tolosako ikastetxe guztiak izango dira parte. Udaletxeko kidez aparte, egongo dira ikastetxeak eta baita euskara bultzatzen duten taldeak. Eta euskaltegiai dagokionez, Tolosan udal euskaltegia daukagu, dakigu herritarrak euskaraz ikasteko eskubidea daukatela, eta konpromisoa daukagu hartuta, doakotasunarantz joango garela. Aurten adibidez, aldatu ditugu diru laguntzak, eta B2 maila bitartekoak doain izango dituzte bereien ikasketak, eta beste mailetan ere, izango dute matrikulan zati bat, diru laguntzan bitartez, onura hori izango dutenak. Erabilerari dagokionez, erabiltzeko aukerak sortzea dagokigu guri, eta, jardunaldi desberdinak ditugu eta horiek babestu behar ditugu. Adibidez, Joneke tartean esan ditu batzuk, ez? Eta, guk baitare ditugu EUSLE proiektua, bigarren hezkuntzako ikaslekin aurrera ematen duna, ahalduntze saioak egiten ditugu, bertsolaritza beraiek bezala, guk LH lautik 6.
maila, LH6 maila bitarte, ikasleen hitzartzeak egiten dira, helduentzat mintzalaguna taldeak sortzen dira, eta, bueno, euskaraldiare bai, parte hartzen da, korrikako hortan, horietako ekintza desberdinetan parte hartzen dugu, eta dauzkau martxak. Eta bigarren galderari, nola udaletxeak nola bermatzen duen herritarran hezkuntza autua, udal zerbitzuetan bermatuta dago hizkuntza eskubidea, eta bertako langilea, ahozko harremana dutena edo jendaurrean daukaun langile guztia elebiduna daukau, eta bestetik, idatzizkaban, jaso egiten dugu herritarrak ze autu egiten duen. Berak esan duen bezala, edo zein eskaera egiten du udaletxea, beak markatu behar du laukitxo baten edo euskera hutsen jaso nahi duen erantzuna, edo atenditu nahi zaion, edo elebidetan jaso nahi duen. Eta horren arabera, ematen zaio zerbitzua. Guk ere, autua daukau eginda, lehenengo hitza telefonoakin euskeraz izango dela, eta gero, deitzen dunak ikusita nola erantzuten duen edo, erderaz hitzengo genuko, gazteleraz, edo euskeraz jarraituko genuke. Bai desberdinduko nahi genituzkena bada, zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza. Adibidez, Tolosako udalan ezarria du euskera, zerbitzu hizkuntza ez ezik, lan hizkuntza ere baduela. Beraz, udaletxeko kudeaketa administratiboa guztia euskera hutsen egiten da. Txostenak, dekretuak, dana euskera hutsez egiten da. Eta herritarrei erantzuten zaie beraiek egiten duten autuan arabera. Gaztela bietan elebiduna eskatu du nahi, orduan egiten zaie, gaztelanera itzulketa. Eta bai, guk barruko bilera guztiak, bai batzordeak, plenoak, danak euskera hutsen egiten ditugu. Eta, alare, gauza asko ditugu, baina, badakigu, baditugu lauendik erronkak aurrera eramateko, eta horietako bat oso argi ikusten du, kontratazio arloan jartzen ditugun hizkuntz klausulak. Klausula horiek bai jartzen didala kontratu guztitan, baina, gero jarraipen hori egiteko, bai ikusten deula, indar gehiago jarri behar deula, eta horiei jarraipen bat egin behar zaiela. Mila esker, Garbiñe eta Jon. Pixkat ja sartu zea, hirugarren galdera plantatu nahi dizuen hirugarren galderaren mamian, baina, pixkat nik leheno zuzenduta balimazion kanpokaldea, ez da, udaleko kanpokaldeko ekintzetara, hiritargoari zuzendetako, bai, harreta bermatzeko, euskeraz harreta bermatzeko, dauzkaten neurriak, eta euskararen erabilpena haunditzeko erabiltzen ematen nahi pausuak, baina bai, zuen langilerigoaren barruan, plantillaren barruan, alegia zer nolako pausuak eman ditzezuen, euskararen ezagutza eta erabilpena areagotzeko, euskeraz funtzionatzeko lan hizkuntza bezala Tolosarako puntura heltzeko, zer nolako pausuak eman ditzezuen, eta erresistentziari topatu bali maitzezuen, nola kudeatu ditzezuen, da zer nolako pausuak eman ditzezuen, erresistentzi edo izan ditzazkezuen oztopo horiek gainditu ahal izateko. Zakit, igual, Garbiñe jarraitu nahi bali mazu, edo Jon, ez bezala. Vale, gu momentu honetan egea erabilera plan berria egiten, kemen metodologian arabera, ari gea, ez da, egia esan, hausnarketa sakon bat egiten ari gara, eta identifikatu ditugu ja hobekuntzako barne funtzionamenduan. Gehien bat, hizkuntza klausulak, esan deten bezala, jende aurreko ekitaldietako irizpideak markatzea, askotan ez dakigu nola egin kanpoko egiten dian hitzaldiak, edo kanpo harremanak, kanpoko enpresekin nola zuzendu, edo administrazioekin, langileak bai ikusten ditula askotan, dudak nola egin behar du, irizpide horiek ez dauzkagulako nik uste oso ondo markatuta. Itzulpen teknologiak erabilera ere bai, eta pixka bat hauek lantzea izango da gure datorren 4 urtetako lehentasuna, ez?
plan hori, ja ari geha hortan lanen, eta 4 urtetako zehar, hau aber nola ondo eramaten dugun aurrean. Eta gero, bigarren galderai erantzunez, gure kasuan erresistentzia baino gehiago erronkak dauzkagu langileen aldetik. Gure langileak oso ondo daukate asumituta herritarren hizkuntza hautua, beraien eskubidea dela, eta errespetatu behar diela, eta orduan badaukagu euskeraz lan egiteko askotan ahalegin gehigarri bat eskatzen zaiola langileari. Zergatik, legedi guztia gazteleraz dago, eta, lan extra edo gehigarri bat egin behar dute, legedi hori beraiek itzultzen, gero dauden ereduak gazteleraz daude, eta eredu horiek egiten, baina, beste arlo askotan bezala, gaztelaniak baditu onura batzuk eta errestasun batzuk, ez? Baina, nik nabarmenduko nuke, langile askon aleginangatik, momentu honetan Tolosako udalen oso nekez aurkituko deula txosten bat edo dekretu bat gazteleraz egotea. Erandi horren kasuan, pentsatzet egoera bestelakoa izango dela, eta pixkat azaldu guzu, ezta? Ikuste dituan norpegin gati badirudi baiet. Zorionak dira Tolosakoak. Erandion, 1980 ari gara Euskara zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza izatera bideratutako neurriak hartzen. Hizkuntza eskakizunak eta derrigortasun datak ezartzetik hasita. Horretaz gain, tarte honetan, langileentzako euskara eskolak antolatu ditugu. Mintzataldeak, euskarazko baliabideen inguruko tailerrak, kontzientziazio kanpainak, eta bar. Erresistentziai dagokionez, ohituretan eragiteko zailtasunak aipatu beharko genituzke. Ez da batere erraza asfaldiko dinamikak aldatzea. Eta gero bestetik erosotasunaren aldeko jokaera nabarmentzen da. Hau da, langile askok oraindik gaztelaniaz erosoago jarduten dute eta nekez egiten dute euskaraz. Beraz, hori nabarmendu nahiko nuke, udaletxean bertan, lan esparruan, hizkuntza, gehien erabiltzen den hizkuntza zoritzarrez, gaztelera da, baina egia da departamentuaren ahalegin osoz, joera hori pizkanaka aldatzen doala eta datuak gero eta hobezago direla. Pixkat honekin jarraitu Jon, eta jake izartu behan, zer nolako erronka ditezu legealdi honetarako, pixkat euskeraren erabilpena eta zabalkundea, zer nolako helburua markatu ditezuen legealdietan, hilabete batzuk daramatzazkiguna, baina zer nolako gauzak lortu nahi ditezue urte hauetan. Politika aldetik gure helburua da horrela jarraitzea. Uste dugu erabiltzen ari garen formula egokia dela, egia da astiro aldatzen doala, usatuko litzaiguke aldaketa askoz nabarmenagoa izatea, baina datuak hoberintz doaz, hortaz gure politika momentuz berdin jarraitzea da, bai udaletxe barnean erabilar planarekin eta gero eta batez ere kaleetan euskararen erabilera gero eta handiagoa da. Hortaz, ildo horretik jarraitu nahi dugu eta ea lehen baino lehen euskararen erabileko datuak erandion hoberintz askoz hobea izaten diren. Así que gure joera hori da. Eta Tolosaren kasuan, leheno aipatu zu, pixkat kontratazioko klausulak direla, eta baina, pixkat gehiago horren inguruan zabaldu nahi bali mazuk bagine. Guk dauzkaune momentu enten erronkak, esan dezen bezala plangintza estrategiko bat daukau, eta daukau momentu enten udal barruan aipatu dudan erabilera plana oain laizter onartzera goaz, eta bestetik, udalerriei begira,
aurten amaitzen zaigu ESEP plana. Orduan, bere indarraldi hauen bukatzen da, eta hauen ja erabaki deu, datorren hamarkadarako plan estrategikoa lantzen hasi dira. Eta urte hau eramango deu prozesu zabal hau egiten. Eta orduan, erabiliko deu aroa marko berria, izango dugu oinarri bezala, ez? Momentu hontan gaude abia puntu diagnostikoan, ESEPan balorazioa egiteko daukagu oraindikan, eta gaude lehenengo zatian esan genezake aroa marko hau egiteko. Eta gero, agintaldi planean bai daukagula jasota hainbat erronka, eta gehien bat dauzkau, etorri berrien harreran. Bai aidala Tolosa aldean aidia harrera plan bat egiten ari da, gero, eta gero bakoitzak bere herrian, moldatu egin beharko du harrera plan hori. Eta gero, nahi dizkio hizkuntza eskubideak bermatu, eta doain ikasteko, aukerak izan ditzatela, ez? Askotan, zailtasuna handina da, datorren atzerritarrak, hizkuntza du bere azken beharra handina. Bere beharra handina eseran izaten da, nola moldatu herri hortan eta nola egokitu. Eta, aukera horiek ematen badizkio, beti izango deu, beraientzate erreixago gure ganatzea eta, ezagutu dezaten gure hizkuntza, gure kultura, eta erreistasunak eman behar dizkio, euskerara hurbiltzeko eta ikasi ahal izateko. Eta hortan egia. Eta azkenik ikustet erandion ja gela guzteko, edo lehen guzteko, esaten egituela, azkeniko galderari ekingo digu. Zer nolako, pixka jarraipen haiteko, guztoko giltzeguke jakitea, zer nolako jarraipen adidazleak erabiltzen ditzezuen, pixka ikusteko, zuen helburuak lortzen izaten, pixka zer nolako indikatzaileak erabiltzen zuen, egindako ekintzak zer nolako oihartzuna duten baloratzeko eta nolabait guaintxe plangintza estrategiko horren barruanen ikusten abia puntu bat dutko zuen datuak eta zer nolako garapena etxarotu zuen. Hori pixka eta azaltzea gustoko litzateke azkenik, beste alkatetza zinegoitzei ideiak eman diezaiezuen. Nik jarraitukoet eta jarraipenari dagokionez, kontuan hartu behar da, hizkuntza politika zer eredukin ari garen gu bideratzen Tolosan, 3 hanka ditugu Tolosan, aldetik daukau udala, UEMA eta Galtzaunde euskera taldea. Eta 3 artean koordinazio eta osagarritasun dugu ardatz, eta orduan aurten kudeak eta plan bateratu bat egin dugu. Eta jarraipena udalean, batzorde informatiboen bitartez egiten deu, hilero txosten, kudeak eta txosten bat egiten da, nun agertzen dian hilabete horretan egindako ekintza guztiak, ze egoeretan daude, ze hobetu behar dan, diru laguntzak dauden, ez dauden, eta horrez gain, daukau beste foro bat, dala Euskararen Aholku Kontseilua. Euskararen Aholku Kontseilu hortan lantzen dira eta jarraitzen dira hizkuntz politikakin lotuta dauden gaiak. Eta Euskara Kontseilu hori osatuta dago udaleko talde politiko parte hartzen du zerbitzuko teknikoak eta parte hartzen du gizarte eragilek. Eta eragile horietan artean dauzkau hezkuntzako ikastetxeak, UEMA bera, dauzkau edabideak, Tolosan dauzkau Galtzaundi euskera taldea, Kanal 28, Ataria, eta Osakidetzako euskerako arduradunare etortzen da. Orduan, bideoietatik iten diu jarraipena egiten ari gean, eta ematen ari gean pausoiek ondo doazen eta ze hobetu beharra daukeun jakiteko. Eta zuen kasun, ikuste dut Tolosan oso sendotuta eta oso rotuta eta dinamika bat oso mekanika ezarrita daukatela. Zuen kasun, Erandion, Jon? Erandion, aurreko plangintzaldietan beti egin izan dugu plangintzaldiaren erdiko eta amaierako ebaluazioa.
Eusko Jaurlaritzak eskatu bezala. Horretan, udal erregistro sarrera irtera dokumentuen hizkuntza aztertu izan dugu, kontratuetan hizkuntza irizpideen betetze maila, barruko dokumentazioaren ohiko hizkuntza, langileen harrera, hizkuntza eta bar. Eta bestaldetik, hemendik aurrera kemen metodologian oinarrituta udalak lehen hitzitako adierazleak neurtuko dira. Vale, eskerrak eman nahi dituzuet, bai Joseba Lozanori, bai zuei bioi emandako azalpen guztiengatik, zuen denboragatik, guzita beti korrika eta presaka egitea gala, tartetxo hau zuzendu ahal izatea, zuen eskarmentoa eta zuen esperientziak besteekin banatu ahal izateko, eta besterik gabe, Joseba Egiari emango jotitza, saioa bukatutzat eman dezan, agurrak emateko, eta eskerrak gurekin hilabete hauen zehar, ibilbide hauetan parte hartzeagatik. Te cedo la palabra, Joseba. Eskerrik asko, Joseba. Bueno, yo creo que ha sido un itinerario formativo interesante, que hemos tenido temáticas, bueno, pues algunos días muy emergentes y bueno, creo que es importante este tipo de formatos pues para tener todo el conocimiento de lo que está pasando no solo en Euskadi, sino también en otros ámbitos y bueno, pues tener siempre aquí el mejor conocimiento, que es el que nos ayuda a desarrollar las mejores políticas. Por mi parte, eskerrik asko por la confianza y os tengo la palabra para que desde UDEL deis el último mensaje. Eskerrik asko ematea da, Baina, bueno, hasieran aipatu den bezala, gaurko saio hau izan da udalak egian prestakuntza ibili diren azken saioa. Zatu aztertzen eta begiratzen zer egin daiteke etorkizunean begira, baina, bueno, aldetik besterik ez, eskerrak besterik ez duzu, eskerrak behar. Eta, bueno, egiten ari gara, bueno, edo, aztertzen ari gara, inkesta bat, eta inkesta bat hori bidaliko dugu inkesta hori, ze ditu zuen, eta, bueno, batez hori gira, zen horreko gai berriak, edo nola antolatu. Baina besterik ez, mi esker parteide ibekin. Mi esker Joseba, mi esker Joseba. Agur, arte.